Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar nuevamente con ustedes otro lunes más para la gloria del Señor, esperando que el Dios del cielo le bendiga a ustedes, a toda su familia, a todos los hermanos, así también como los amigos que también son simpatizantes del Evangelio y que también nos siguen lunes tras lunes. Esperamos que Dios le bendiga en sobreabundancia. Hoy continuamos con el estudio que comenzamos el lunes pasado sobre Éxodo. Estamos analizando la escritura en su contexto como se lo habíamos prometido. Y para poder entender las escrituras en su contexto, tenemos que leer. Oiga bien, uno de los problemas de los seres humanos hoy día y de muchos creyentes en el Evangelio, que no quieren leer, solamente quieren que se les sirva expreso toda la información. No escudriñan, no leen, están acostumbrados simplemente a escuchar. Pero hay un trabajo que son dentro de la iglesia, los maestros de las escuelas bíblicas tienen una responsabilidad de enseñar, pero también nosotros individualmente tenemos que, en nuestro hogar, tenemos que también escudriñar las escrituras. No se lo podemos dejar todo a la iglesia, a los maestros, a los pastores. Es como, por ejemplo, nosotros no podemos dejarle dar ejemplo. No podemos dejar que los maestros en la escuela secular sean los que le enseñen valores y ejemplos a nuestros niños. Nosotros tenemos la responsabilidad en nuestro hogar de dar ejemplo y enseñar valores. Así sucesivamente también, pues en la iglesia es lo mismo. Nosotros tenemos una responsabilidad individualmente tenemos la responsabilidad individualmente de también escudriñar las escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna, y dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él no dijo, dejen o permitan que los maestros en la sinagoga o en la iglesia, en este caso la iglesia ya en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, él nos dijo, dejen que los maestros les enseñen. Recuérdense solamente de lo que los maestros les enseñan. No, hay una responsabilidad individual. De la misma manera hay una responsabilidad en la iglesia de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, un llamado colectivo, una gran comisión colectiva a toda la iglesia. Hay una responsabilidad individual de cada creyente dentro de la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Nosotros hemos sido llamados por Dios para ser salvos y para que a través de nosotros individualmente, no estamos hablando del pastor, ni del evangelista, ni del maestro, del diácono, del líder conciliar, no, individual, de testificar a otros de las maravillas y las grandezas y el poder que Dios ha tenido para cambiar y transformar nuestras vidas. Hay, lamentablemente, como se ha ido, vamos a decir la palabra, configurar o establecer la iglesia, lamentablemente hemos quitado esa parte. Y los falsos testigos, usted los ve por ahí con maletines, viejitas con andadores, hasta en silla de ruedas la he visto yo. Mi amado hermano, haciendo el trabajo de la iglesia, testificando, aunque ellos no testifican, porque ellos lo que llevan son una revista. Pero el trabajo de la iglesia es testificar, dar por gracia lo que por gracia ha recibido, testificar a otros. Y para eso usted no tiene que ir a la escuela, no tiene que estudiar en un instituto, no tiene que estudiar en un doctorado, no tiene que conocer muchos textos bíblicos, ni aprenderse el libro de evangelismo personal de Meyer Pillman. Usted lo que tiene que hacer es
a abrir su boca y testificar a otro lo que Dios ha hecho por usted y con usted. Pablo nos da un ejemplo de ese evangelismo personal, aunque está en las Escrituras. En el libro de los Hechos dice las Escrituras que cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que ellos mantenían el templo, pero testificaban por las casas. Ese es el trabajo de la iglesia, ser testigo. Y para ser un testigo, usted no tiene que conocer mucha Biblia, no tiene que aprenderse muchos textos bíblicos, no tiene que saber los textos de memoria. Lo que usted tiene que hablar. Pablo testificó ante el rey Agripa en su camino hacia Roma. Y Pablo testificó ante los sacerdotes en su camino a Roma. ¿De qué testificó Pablo? De su vida pasada, del momento cuando Cristo se le presentó en aquel resplandor de luz. Y luego testifica de su cambio. Eso es lo que usted tiene que testificar. Lamentablemente, mi amado hermano, en la forma que se ha establecido la iglesia, han eliminado esa parte. Bendito sea el Señor. Hay que testificar a otro. Bendito Dios. Y para eso vamos escudriñando las Escrituras. Por eso, escudriñar es parte de lo que nosotros debemos de hacer, pero en su contexto. Aquí no estamos hablando de interpretación. Ha sido la palabra mal usada por muchos años, incluyendo a teólogos en el pasado, y nos hemos quedado con la interpretación y cada cual la interpreta a su manera. Y cuando usted se encuentra con personas allá en el mundo, eso es lo que nos dicen, pero que usted la interpreta a su manera, y cada cual la interpreta a través de, como dicen, de puntos de vista, a través de las culturas y a través de muchísimas cosas. La Biblia no se interpreta, se interpretó ya cuando se encontraron los manuscritos y se buscaron las palabras del hebreo, del arameo, y se buscaron las palabras del griego y buscaron la interpretación. Pero después de la interpretación viene el entendimiento. Y para usted entender, usted tiene que hacer lo que estamos haciendo nosotros. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero hay que leer con entendimiento. Y cada texto bíblico que usted encuentra en la Escritura tiene una información. Y esa información es la que nos da a nosotros el contexto. Yo le había hablado la semana pasada sobre este capítulo. Por cierto, creo que lo dije, fue el 5, pero no es el 5, es el capítulo 6 de Mateo. Creo que les dije el capítulo 5, quiero corregir eso también. Muchas veces cosas que uno las dice, no se prepara para ellas, pero vienen así en ese momento y las decimos de la memoria, y nos equivocamos. Y eso me pasa a mí también, como todo ser humano. Bendito sea el Señor. Y yo le había hablado sobre este capítulo 6 de Mateo, porque tenemos también la costumbre de repetir lo que otros dicen, si nosotros buscar a ver si es verdad lo que hemos escuchado, confrontarlo con la Escritura, y no solamente el texto bíblico, porque el texto bíblico me lo puede citar cualquiera perfectamente bien. Ahora, ¿cuál es el entendimiento en su contexto? Ahí es donde está el problema. Y he escuchado en estos 41 años en el Evangelio a muchos predicadores. Inclusive yo hace muchos años atrás también hacía lo mismo. Escuchaba y también repetía igual. Hasta que comencé, mi amado hermano, a buscar las Escrituras en su contexto. Y este capítulo 6 de Mateo, el versículo 33, usted lo habrá escuchado un montón de veces y quizás usted también ha dicho lo mismo. Y los predicadores, cuando hablan de este texto bíblico, nada más, aislado, dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y cuando usted lo oye, si usted no va a las Escrituras, usted no va a encontrar el error. Bendito sea el Señor. El otro problema es, ¿qué vamos a hablar en su contexto de ese texto bíblico?
Y ahí los magos, predicadores no de hoy día, de hace muchos años atrás, sacan fuera de contexto, se inventan cualquier tema, cualquier cosa, y mi amado hermano, y lo aplican ahí. Bendito sea el Señor. El texto bíblico dice, busquen. Estoy hablando de la Biblia Peshitta, la Biblia aramea, que es la que yo uso, la que yo recomiendo. Alabado sea el Señor. Peshitta quiere decir claro, sencillo. Y esta versión de las Escrituras del Antiguo Testamento, claro está, se hizo 100 años antes de Cristo. La versión de Casiodoro de Reina, 1569, se hizo en el siglo XV, después de Cristo. O sea, esto es más viejo. Bendito sea el Señor. Del arameo que hablaba Cristo en la calle, del hebreo que hablaba Cristo en la sinagoga y del griego que hablaba Cristo en la corte. Se hablaban 3 idiomas, no el griego nada más. Eso es lo que nos han dicho por años y años y años. Busquen pues primero. Que dice, busca primero, no después. El reino de Dios. Cuando habla de reino está hablando de gobierno. Cuando habla de gobierno está hablando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa que las Escrituras. Para todos los seres humanos y para la iglesia. Y su justicia. Cuando habla de justicia, se está refiriendo a lo bueno, a practicar lo bueno. Dice, y todas estas cosas, oiga bien, y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando usted busca las otras versiones, dice lo mismo. Todas estas cosas, no dice todas las cosas, porque cuando hablamos todas, esa palabra toda, incluye todo. Pero aquí Cristo no dijo todas las cosas. Dijo estas cosas. Y para usted entenderlo en su contexto, tiene que ir hacia atrás. Y tiene que comenzar desde el versículo 24. Aquí en este capítulo 6 habla de diferentes temas, pero este capítulo 24, no, perdón, el versículo 24 es un versículo donde comienza a hablar, mi amado hermano, sobre el tema de las preocupaciones. Y es el tema principal, pero comienza primero con las riquezas. Oiga bien, ninguno puede servir a 2 amos o a 2 señores, como dicen las otras versiones, porque odiará a uno y amará al otro. Y dice, favorecerá a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a la riqueza. Y fíjense cómo dice, ninguno puede servirle a 2 amos. Sin embargo, después dice de la riqueza. Bendito sea el Señor. Y luego sigue ese capítulo, esos versículos vinculados con el 25. Primero habla de las riquezas. Escuche bien, y no se puede servirle a 2 amos. Porque Jesucristo enseñó que hay 2 amos. Está el Dios de la riqueza, que es la palabra que usted encuentra en el griego, que es mamón, el Dios de la riqueza. Y a Dios, oiga bien, el dueño de todas las cosas. No es el dueño del oro y la plata como lo presentan los magos predicadores. No, él no es el dueño del oro y la plata, es el dueño del universo entero. De Jehová en la tierra su plenitud y todas las cosas que en él habitan. Todo es de Dios. Bendito es el Señor. Diga bien. Y dice, no se puede servir a Dios y también a la riqueza. ¿Por qué? La riqueza no es mala. Ser rico tampoco es malo. Dios no condena a la riqueza ni a rico. Alabado sea el Señor. Pero en confiar en la riqueza sí, porque ya no va a confiar en Dios. Y sigue hablando el versículo 25 y ahora entra en el tema realmente de lo que quiere decir. No se preocupen por vuestra vida, su vida. No se preocupen por su vida. ¿Qué incluye en esa vida? Oiga bien. ¿Qué comerán? Está hablando de la comida. Número 2. ¿Qué beberán? Está hablando del agua que necesitamos para subsistir. Y luego habla del cuerpo. ¿Qué vestirán?
Bendito sea el Señor. Y por ahí sigue hablando. Por eso dice estas cosas, no dice todas las cosas. Busca primero el reino de su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Y sigue hablando, mi amado hermano, del cuerpo, de la ropa, del agua. Está hablando de la comida. Alabado sea el Señor. Porque el preocuparnos de dónde va a salir todas esas cosas, entonces nos lleva a nosotros a la preocupación, y la preocupación nos lleva a la desconfianza, y la desconfianza nos lleva a la falta de fe, y en muchas ocasiones nos lleva a la enfermedad mental y por consiguiente también la enfermedad física. No se preocupen, y después usted lo puede leer completo para que lo pueda entender. Está hablando aquí, estas cosas está hablando, mi amado hermano, de lo que vamos a comer, está hablando de lo que vamos a vestir y está hablando del agua que necesitamos para subsistir. Y luego hace una comparación. Bendito sea el Señor. Pero eso usted lo lee más tarde para así poder seguir hacia adelante en esta noche. Y lo vamos a buscar más adelante. Vamos a buscar este texto bíblico con otros más. Y los vamos a analizar para que usted pueda ver cómo se saca fuera de contexto las escrituras, cómo se aplican tantas interpretaciones, alabado sea el Señor, y tan fácil que estos magos predicadores de hoy día, alabado sea el Señor, sacan tantas y tantas cosas, alabado sea Dios, que llevan a la gente, mi amado hermano, a la apostasía. Bendito Dios. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra hermana Ivonne Botero. Dios te bendiga, Ivonne, y a tu esposo Mauricio en esta noche. Ahora lo dije bien. Hermana Allí Domenech, Dios le bendiga allí. Espero que no esté congelada. África Rivera, Dios te bendiga África. Sheila Miranda dice bendición, que Dios me lo bendiga siempre. Dios te bendiga a ti también y a tu esposo Héctor. Por aquí tenemos Milagros Román Ríos, dice Dios les bendiga a todos, saludos desde Youngstown, Ohio. Dios les bendiga en esta noche a toda su familia y todos los hermanos de allá en Ohio, los pastores también. Aida Quiñones, dice por aquí amén. Ivonne Botero, saluda, Dios les bendiga. Por aquí está también mi esposa, la hermana evangelista Aida Licea, saludando a todos los hermanos en esta noche. Bendito sea el Señor. Héctor Maldonado dice amén. Por aquí Sonia Domenech nos dice Dios les bendiga en sobreabundancia. Sonia Santos, Dios les bendiga, hermana Sonia, en esta noche. Dice saludos, Dios les bendiga grandemente. Milagro Román, alabado sea el Señor. Dice por aquí África, tremendo mensaje. Y Marila Boy, Dios le bendiga, hermana Marí. Dios bendiga también a su esposo. Dice mil bendiciones. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos en esta noche a pasar nuevamente al Éxodo capítulo 1. Le había hablado al principio, cuando le leí, le había hablado sobre el tiempo que había pasado desde el capítulo 50 de Génesis hasta que comenzamos este capítulo 1 del Éxodo. Alabado sea el Señor. Y también había hablado había dado una introducción sobre ello y le había dicho a mi amado hermano que le había leído los primeros nombres que aparecen aquí en este capítulo 1. Les dije que todo en las escrituras tiene su razón de ser. Los nombres de las personas tienen su razón de ser, tienen su porqué. No están ahí simplemente por estar. Los nombres de los lugares tienen su razón de ser. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, cuando Abraham salió del reino de Mari, baja a Ur de los Caldeos, al sur. De ahí Dios lo llama, sale bordeando el río Éufrates, que era la carretera que había para subir hacia lo que hoy nosotros llamamos Turquía. Se dejan llevar por la ribera del río. Están en el lado este de Canaán, lo que se conoce hoy día como la Mesopotamia, el territorio donde está Irak ahora. Alabado sea el Señor. La Mesopotamia se compone de dos palabras, meso y potamos. Meso, meseta, potamos, tierra regada por río, ya que esa parte de ahí era que estaba el río Éufrates, estaban los 4 ríos, de donde estaba el huerto de Edén. Alabado sea el Señor. Y cuando Abraham
para aquel entonces se llama Abraham, no Abraham. Abraham viene ya en Génesis capítulo 17, cuando se hace el pacto con Abraham, se le cambia su nombre, alabado sea el Señor. Y cuando Abraham sube todo ese camino hasta llegar casi a Turquía, atraviesa el río Éufrates y atraviesa lo que se llama la ciudad Carquemis. Y Carquemis, su nombre es puente. O sea, tiene su razón de ser. Atravesó el puente en el río Éufrates y entonces entró en la tierra de Canaán. Y bajó, mi amado hermano, hacia el sur hasta llegar a Siquén, y Siquén significa hombro o sierra. Y así sucesivamente, todos los nombres tienen un significado, tienen una razón de ser. Bendito Dios. Y les traje, por ejemplo, unos ejemplos. Génesis capítulo 36, verso 1, dice, estas son las generaciones de Esaú. Esaú significa rojizo o velludo. Diga bien. El cual es Edom. Y sigue diciendo en el 2, Esaú tomó mujeres para las hijas de Canaán. Canaán significa púrpura, color púrpura. Se identificaba por el color púrpura porque al oeste de Canaán, alabado sea el Señor, había una ciudad donde a sus orillas salía un caracol que botaba una tinta púrpura y botaba una tinta azul. Y de esa tinta púrpura era que los reyes hacían sus capas. Alabado sea el Señor. Y de esa tinta púrpura es que toma el nombre de Canaán, ciudad, región púrpura. Bendito Dios. Y escuche bien. Y dice, de las hijas de Canaán a Ada. Y Ada significa belleza. Hija de Elón. Elón significa encina o roble. Dice Eteo, y Eteo significa terror. A Aholibama, y Aholibama significa lugar alto. Hija de Ana, y Ana significa adorno. Hijo de Sibeón, y Sibeón significa rojo o hiena. Dice Ebeo, y el Ebeo significa pueblo de tiendas. Y sigue diciendo el versículo 3. Y a Basemat, y Basemat significa perfume. Bendito sea el Señor. Hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y Nebaiot significa alturas. Y dice el versículo 34, capítulo 34, verso 2. Y la vio Siquén, hijo de Amor. Siquén, hijo de Amor, significa asno o burro. Dice Ebeo, y Ebeo significa príncipe de aquella tierra. Y dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Vamos al versículo, el capítulo 25, verso 13. Dice, estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de nacimiento. El primogénito de Ismael. Ismael significa a lo que Dios ha oído. Nebaiot, altura. Cedar significa piel oscura. Abiel significa disciplinado de Dios. Y Misam significa aromático. Y así sucesivamente, cuando usted busca los nombres, se lo había leído, pero no le había dado la interpretación, el significado. Éxodo capítulo 1 dice, estos son los hijos de Israel. Recuérdese que Israel es Jacob, el usurpador, el tramposo. Y se le cambia su nombre por príncipe de Dios. Israel significa príncipe de Dios. Que entraron a Egipto con Jacob. Rubén. Rubén significa, he aquí un hijo. Y sigue la lista. Simeón. Simeón significa ha sido oído. Leví. Leví significa unido. Judá significa alabanza, o sea, Dios alabado. Isaacar, que significa recompensa. Zabulón, que significa morada. Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Y sigue la lista con Dan, versículo 4 del capítulo 1 de Éxodo. Dan, que significa juzgar. Neftalí, que significa mi combate. Gad, que significa fortuna. Y Aser, que significa feliz. Y luego sigue el versículo 6, habla de José. Dice, y murió José y todos sus hermanos y todos sus hermanos y toda aquella generación. Alabado sea el Señor. Y José significa Dios añada.
Habíamos hablado del versículo 8, que ahí fue que nos quedamos. Habíamos hablado de que nos dice la Escritura, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Le habíamos hablado que ese rey en Egipto significaba faraón y es lo mismo, es un sinónimo para rey. Y que faraón significa casa grande y Egipto significa tierra negra. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, no conocía a José. Cuando habla de no conocer a José, está hablando de que no estuvo de acuerdo con las obligaciones que había hecho el faraón anterior, que había puesto a José como gobernador de Egipto y había permitido que Jacob con 70 personas más entraran a la tierra más fértil de Egipto, al noreste de Egipto, se llamaba Gosén, y Gosén significa tierra fértil. Y no es casualidad que Dios permitió que este hombre le diera el permiso a Israel para establecerse allí, porque ese Gosén, a la parte noreste de Egipto, era el lugar por donde cuando el río Nilo crecía y se desbordaba, todas esas aguas con todos los minerales y el limo iba a parar específicamente a esa tierra. Por eso esa tierra era la más fértil. Y Dios llevó, oiga bien, a José, llevó a Jacob, Israel, y llevó a estas personas a ese lugar específicamente, porque allí por su fertilidad, sus vacas, sus ganados se iban a multiplicar. Y esa tierra iba a darle el alimento abundante para que el pueblo de Israel también pudiera multiplicarse. No es casualidad que Dios lo llevó a ese lugar. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Cuando seguimos el versículo 9, y como les dije, para poder entender tenemos que leer. No podemos brincar. Vamos leyendo versículo por versículo, porque cada versículo tiene su información. Dice, versículo 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Había dicho el faraón en el versículo 8, alabado sea el Señor, dice, y dijo a su pueblo, el faraón, a su pueblo de Egipto, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel, que ahora están en la tierra de Gosén, la tierra más fértil, dice, es mayor y más fuerte que nosotros. Se había multiplicado en esa tierra, su ganado se había multiplicado en esa tierra. Y ahora tenemos a este hombre, oiga bien, tenemos a este hombre, faraón o rey de Egipto, que se da cuenta de que Israel había crecido en número. Temía ahora por la seguridad de su reino y temía también que estando Israel en la parte noreste de Egipto, cerca del camino principal, alabado sea el Señor, que en 3 días llegaba a la tierra de Canaán y era el camino principal donde todo el comercio bajaba por esa área. Temía que también cualquier rey de otro lugar tratara de invadirlo y conquistarlo e Israel se hiciera parte de esa conquista, o Israel los venciera o se hiciera parte de esa conquista y también venciera a los egipcios. Alabado sea el Señor. Escuche bien. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, le da un consejo, seamos sabios para con él. Esa palabra sabio también es astuto, seamos astutos para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Escuche bien, ahora establece un plan. Bendito sea el Señor. Aquí se revela el interés y el plan de este faraón y establece, para evitar que Israel se siga multiplicando, establece un plan. ¿Cuál es ese plan? Lo vemos ahora en el versículo 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, o sea, los pusieran a trabajar, pero con un trabajo más pesado del que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Alabado sea el Señor. Ya habíamos hablado sobre esto anteriormente. Habíamos hablado el lunes pasado sobre estas definiciones, mi amado hermano. Habíamos hablado sobre estos almacenes en el lunes pasado. Y ahora le ponen carga para edificar en estos almacenes. Alabado sea el Señor. Y le ponen carga para oprimirlo, para evitar que Israel siguiera multiplicándose. Dice, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí vemos como Dios comienza a intervenir, mi amado hermano. Los están oprimiendo, le ponen cargas duras, pero los hijos de Israel se siguen multiplicando. El ganado se sigue multiplicando. Dios los puso en un lugar donde iban a crecer y multiplicarse. Alabado sea el Señor. Tenían que multiplicarse para que se cumpliera el pacto que Dios había hecho con Abraham. Bendito Dios. El capítulo 17 de Génesis. Y escúcheme bien. Dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿En qué? Dice, en hacer ladrillo con barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con dureza. Y hacer ladrillo no era sencillo. Había que buscar el agua al río. Había que buscar el barro, mezclarlo con agua. Oiga bien. Y el barro se mezclaba con los pies. No habían palas. No había instrumentos que nosotros tenemos ahora. No era lo mismo. Había que mezclarlo con los pies descalzos. Y eso quiere decir que muchas veces estos hombres que hacían el barro, las piedras le cortaban sus pies por debajo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Tenían que hacer el barro y el ladrillo también. Pero oiga bien cómo lo siguen tratando duramente. Bendito sea el Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fuá. Y ese nombre como que no es bonito, ¿verdad? Pero esos son los nombres que aparecen ahí. Ahora, ¿qué significa Cifra? Cifra significa belleza o hermosa. Y Fuá significa hacer brillar o esplendor. Y estas dos mujeres no eran las únicas parteras en el pueblo de Israel. Oiga bien, estas eran las dos principales parteras de los hijos de Israel. Bendito Dios. Eran encargadas principales. Y el versículo 16 dice, y les dijo el faraón, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. ¿Y por qué dejaba a las hijas vivas que podían reproducir? ¿Y por qué no dejaba a los niños vivos? Porque los niños crecían y se convertían en soldados y los podrían vencer. Bendito sea el Señor. Oiga bien. Versículo 17. Dice, pero las parteras temieron a Dios. No es que tenían miedo, temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Oiga bien, las parteras no estaban delante de cualquier cosa. No estaban delante de cualquier persona. El faraón
se constituía en la cultura egipcia, que duró 3000 años, el faraón era Dios sobre toda la tierra. Era Dios y era dueño de la vida, del ganado, de la tierra, de las cosechas, de las propiedades, del agua que tomaban. Era el dueño de todo, pero se constituía en un Dios. Oiga bien, bendito Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. No era cualquier cosa, porque el faraón las podía mandar a matar, pero ellas temieron más a Dios que el temor que le tenían a aquel hombre que se hacía pasar como un Dios sobre toda la tierra. Bendito es el Señor. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas, más fuertes, más saludables y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. No fue casualidad que Dios los llevó a un lugar donde se iban a multiplicar, donde iba a haber comida abundante, donde iba a haber agua abundante, donde sus ganados se iban a multiplicar por el agua y la comida y el pasto que había en ese lugar. Gosén, tierra fértil. Bendito es el Señor. Y escúcheme bien. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Quiere decir que el pueblo siguió multiplicándose, siguió fortaleciéndose. Bendito es el Señor. Y el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cómo los prosperó? Las escrituras no lo dicen. Bendito Dios. No le dio oro, no le dio plata, no le dio bronce, no le dio cobre. No dice nada de esas cosas. No las hizo ricas ni millonarias tampoco. Tampoco lo dice. Las prosperó. ¿Cómo las prosperó? La Biblia no lo dice. Bendito es el Señor. Y aquí no podemos aplicar el que yo creo, él a lo mejor podría haber sido así. O yo me imagino, porque es el problema de la interpretación. Yo me imagino que les prosperó, le llevó piezas de plata, le dio oro, le dio alhaja. Bendito Dios. Eso es la regla de la eisegesis, meter información dentro del texto. La exégesis es sacar información del texto para aplicarlo con la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí mismo y se entiende, escritura por escritura. ¿Usted puede sacar sus conclusiones? Claro que sí. Y no peca con eso, ni el diablo tampoco se lo va a llevar. Y usted puede pensar o sacar conclusiones de que quizás la recompensaron con algo material. Son sus conclusiones, no son la verdad absoluta. Oiga bien, aquí no podemos predicar y enseñar con conclusiones, ni con yo creo, ni a lo mejor, ni podría haber sido así, ni tampoco con revelaciones de ángeles, como están hoy día los falsos profetas y apóstoles modernos. Las revelaciones de ángeles son más importantes que esto, que las escrituras. Bendito Dios. Oiga bien, dice, prosperó su familia. Y quiere decir que si usted tiene una conclusión, sea privada, suya, no la comparta con nadie porque usted no lo puede probar escrituralmente. El diablo no se lo va a dar por eso, pero no lo puede enseñar como una verdad absoluta. Es el problema de los predicadores hoy, usando las interpretaciones. Y yo me imagino esto, y yo me imagino aquello, yo creo que fue así, o podría haber sido así. Bendito es el Señor. Escuche bien. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río. Cuando habla del pueblo no está hablando de todos los habitantes de Egipto, está hablando a los que eran sus soldados. Echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. No consiguió que las parteras mataran a los niños. Ahora le da la orden a sus soldados. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Ahora pasamos al capítulo 2. Versículo 1. Dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
Y aquí es importante, los israelitas tenían que casarse con los mismos de su tribu. No podían pasar a la otra tribu y casarse con otra persona de otra tribu, para que las tribus pudieran mantener su genealogía, alabado sea el Señor, pudieran mantener su paternidad. Por lo tanto, dice, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí no dice quién es el varón, pero sí lo dice más adelante. Pero sí hay que buscarlo en su contexto. Bendito sea el Señor. Dice, versículo 2, la que concibió de Dios a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarse por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Carrizo, una planta que crecía o crece a la orilla del río Nilo. Alabado sea el Señor. Y tomó una arquilla, un arca pequeño, un botecito pequeño, y ahí puso aquel niño que ya tenía 3 meses de edad. Y sigue diciendo, versículo 4 del capítulo 2. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Dice una hermana, no dice el nombre, pero más adelante vemos el contexto y aparece el nombre. Alabado sea el Señor. Y en su contexto, aquí encontramos que esa se llamaba María. Mariam del latín y del hebreo Mirjam. Bendito Dios. Dice, y la hija de Faraón, versículo 5, descendió a lavarse al río, o sea, a bañarse, y paseándose con sus doncellas, sus vírgenes, por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que le tomase. Versículo 6. Y cuando abrió, vio al niño. Y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, escuché bien, dijo, de los niños hebreos es este. Estamos hablando, aquí estamos leyendo que esta era la hija del faraón de Egipto, un dios sobre toda la tierra que tenía todo el poder sobre todos los seres humanos, el dueño de los animales, alabado sea el Señor, el dueño de todo. Oiga bien, sabía claramente que había un edicto del faraón que había que matar a esos niños hebreos. Bendito Dios. Por aquí me pasa una notita, dice Milagro Román Río, dice, le gusta cómo usted desarrolla la Biblia a través del estudio. Por aquí nos dicen también que ya la saludé, Mari Lavoy, alabado sea el Señor. A África dice, tremendo mensaje. Mi cuñada Gloria, que también está viendo y escuchando en esta noche. Sonia Domenech, que también está en el programa. Dios le bendiga en esta noche. Saludamos desde aquí de Puerto Rico. Bendito Dios. Y fíjese bien. Dice, y cuando abrió, he aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Alabado sea el Señor. Entonces su hermana dijo, no dice quién es la hermana, pero lo vamos a ver más adelante. Su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Escuche bien, la hija del faraón no hizo oposición, dijo que no dijo que había que matar a este niño. ¿Por qué? Porque aquí vemos, mi amado hermano, cómo Dios está utilizando a esta muchacha, a esta mujer, para poder preservarle la vida a este niño. Bendito sea el Señor. ¿Y a quién le pone aquí? Oiga bien lo que Dios hace. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, no de las egipcias, para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vamos a ver el nombre de la madre más adelante. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré.
Y la mujer tomó el niño y lo crió. Oiga bien, y cuando creció, el versículo 10, lo trajo a la hija del faraón. Aquí tenemos, mi amado hermano, cómo Dios utilizó a esta mujer, la hija del faraón, que sabía que había que matar a ese niño. Sin embargo, Dios puso compasión en la mente, en los sentimientos de esta mujer, de esta doncella, de esta virgen, de esta muchacha. Y le trajo directamente a la hermana del niño, alabado sea el Señor. Ella misma también le dice lo que debería de hacer y quién se lo va a criar y por qué Dios lo hizo de esta manera. Porque ese niño, primero que nada, no podía morir porque este niño era Moisés, lo vamos a ver más adelante, alabado sea el Señor, porque este era el que Dios iba a usar para sacar a Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y utilizó a la propia hermana, que lo vamos a ver más adelante, la cual le sugiere a la hija del faraón llevárselo específicamente a su propia madre. ¿Y por qué a su madre y no a Egipto? Porque en la casa de su madre iba a aprender toda la cultura hebrea, todo lo que los conocimientos del pueblo de Israel, alabado sea el Señor, antes que después se lo iba a llevar, alabado sea el Señor, a criarlo en la cultura egipcia. Tenía primero que tener los conocimientos y las bases primero de Dios, de la creación, del diluvio, de todo lo que había acontecido. Tenía que tener el conocimiento de Abraham, del pacto que Dios hizo a Abraham y cómo ese pacto pasó a Isaac y cómo pasó a Jacob y cómo luego pasó al pueblo de Israel. Tenía que tener todos estos conocimientos. Mire lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. Dice, y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. La hija del faraón lo adoptó como hijo suyo. Al adoptarlo como hijo suyo, automáticamente Moisés, siendo hebreo, pasaba a ser hijo único. Oiga bien, hijo único del faraón. Por lo tanto, Moisés ahora pasaba a ser en el futuro el faraón de Egipto, alabado sea el Señor, y pasaba a ser el dueño de todas las propiedades del oro, de la plata, del bronce, del metal, de los animales, de las cosechas, del río. Iba a pasar a ser dueño de todo en la cultura egipcia. Mire dónde Dios llevó a Moisés. Bendito sea el Señor. Dice, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Tenemos aquí, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que Moisés es de origen egipcio, no hebreo. Del verbo Moshe con M-O-S-H-E, del verbo salvar, que significa salvado de las aguas. Pero también nombre egipcio, se le llamaba también niño o hijo, y también se le llamaba hijo del Nilo. Todas esas definiciones son del nombre de Moisés. Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Bendito sea el Señor. Moshe es un nombre hebreo. Bendito Dios. Ahora escuche bien. Moisés fue hijo de Amram, quien era miembro de la tribu de Leví, que descendía de Jacob y su esposa Jocabet. Oiga bien, Jocabet. Éxodo capítulo 2, verso 1 y Éxodo capítulo 6, verso 20. Aquí encontramos ahora los nombres de la madre de Moisés y del padre de Moisés. Moisés tuvo una hermana 7 años mayor que él, que se llamaba Miriam, o Mirjam del arameo, mi amado hermano, y un hermano de 3 años mayor que él, que se llamaba Aarón. Según el libro de Génesis, el padre de Amram era Coat,
que llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo descendiente de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de los israelitas nacidos en Egipto. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. La educación clásica que recibiría Moisés en Egipto incluía instrucciones en las ceremonias y en las creencias religiosas paganas, en la adoración a más de 1000 dioses. Los estudios legales también formaban una parte del plan de estudios. Los príncipes recibían instrucciones en el arte de escribir, en la sabiduría egipcia, en los escritos de los sumerios. Cuando habla de Sumeria estamos hablando ya el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis. Alabado sea el Señor. Sumeria, el primer imperio sobre la tierra, fundado por Nimrod, ahí donde estaba la torre de Babel, y ese lugar ahí es donde está ahora mismo, donde estaba Babilonia, y Babilonia, el lugar donde está ahora mismo Irak. Ahí era que estaba el imperio sumerio. Dice, en los sistemas legales asirios, al norte, y los babilónicos, en la medicina, en la magia, mire todo lo que iba a aprender Moisés en Egipto, la magia, en la geografía y en la ciencia militar. Por lo tanto, Dios se le adelantó y lo llevó a su propia madre y padre, a su hogar, donde iba a recibir toda la enseñanza y la cultura del pueblo de Israel, y tendría toda la enseñanza desde Génesis capítulo 1, verso 1, alabado sea el Señor, hasta que entrara en las cortes egipcias. Tenía que saber toda su cultura, porque ese era el niño que iba a crecer y que Dios iba a usarlo para sacar a Israel de Egipto. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos quedamos en Éxodo capítulo 2, verso 11. Seguimos el lunes que viene. Alabado sea el Señor. Yo le invito a que no se pierda este estudio. Estamos leyendo versículo por versículo para poder entender en su contexto. Lo estamos analizando en contexto arqueológico. Hemos visto ya contexto histórico, el contexto cultural, contexto religioso. Todas estas cosas las vamos viendo a través que vamos leyendo las escrituras. Bendito sea el Señor. En esta noche vuelvo de nuevo a repetir los nombres de todos los hermanos que han estado en el estudio. El hermano Ivonne Botero, Sonia Agi Domenech, África, Sheila, mi hija, Milagros Román Ríos, Aida Quiñones, Ivonne Botero tenemos nuevamente por aquí, Héctor Maldonado, Sonia Domenech, por aquí también tenemos Mari Lavoy, Milagros Ríos nuevamente, dice amén, nos encanta cómo usted desarrolla la Biblia a través del estudio. Por aquí tenemos África, dice wow, es hermoso aprender la palabra, la Biblia, Dios es bueno, gloria a Dios, amén, claro que sí, bendito sea el Señor. Mi esposa dice por aquí, Dios siempre dirige a su pueblo, así mismo nos dirige también a nosotros, claro que sí. Bendito Dios, África nos da por aquí un 10. Gracias. África dice, este estudio tremendo, gloria a Dios, me estoy gozando un montón, es edificante a mi alma. Dios bendiga, hermano Carlos, Dios es bueno. Hermana Milagro Román dice una pregunta, ¿el varón tiene esos estudios escritos? Me gustaría tenerlos si fuera posible. Estoy dando los estudios que estamos dando a la iglesia los jueves. De esta manera como lo estamos usando aquí, que estamos dando los estudios los jueves en la iglesia. A pedido de mi hermana Ivonne Botero, que nos está escuchando en esta noche, que nos había llamado y me había dicho que si pudiera venir a Puerto Rico, estuviera participando en ese estudio los jueves, es que saqué este capítulo. Vamos a analizar el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. De la misma manera que tenemos los estudios en la iglesia, de la misma manera que los llevamos en la iglesia, texto por texto, un poquito diferente porque allí los hermanos participan y yo por lo regular pongo a leer a alguien varios versículos y luego vamos analizándolo en su contexto y vamos explicándolo y vamos entre todos vamos aportando, hermano. Esto no es algo de una sola persona, todos vamos aportando y vamos
aprendiendo todos a la misma vez, incluyéndome a mí. Bendito sea el Señor. Y hermana Ivonne me pidió poder hacerlo así. Eso lo estamos haciendo para la gloria del Señor. No sé si en el futuro sigamos así, pero por el momento vamos hasta el capítulo 4. Dice Milagro Román Santos. Por aquí dice, bendito sea el Señor. Milagro Román dice, siempre te recuerdo con cariño. Pregunto a Sheila, a todos los envío mensajes. Por aquí también tenemos en esta noche, alabado sea el Señor. Los hermanos han ido comentando. Le agradecemos su comentario. Les apreciamos mucho. Y oramos mucho para que Dios les bendiga en sobreabundancia a usted y a toda su familia. Le pedimos, mi amado hermano, que cuando terminemos usted comparta estos estudios. No lo hacemos con el propósito de ganar dinero. Hemos rechazado todas las ofertas que nos han venido y nos han venido ofertas, mi amado hermano, para ganar mucho dinero vendiendo estos programas a la plataforma de Facebook y también a YouTube. Y pudiéramos estar ganando miles y miles y miles. Usted no se imagina la cantidad de dinero que se paga por estos programas o por estos videos. Los hemos rechazado, no nos interesa. Lo que nos interesa es que la palabra llegue. Por eso le pedimos siempre que los comparta. Usted ve el montón de gente haciendo videitos y tanto en YouTube y en Facebook y haciendo programas a cada rato y salen de diferentes formas, mi amado hermano. No todo, pero la inmensa mayoría lo que hacen es sacando dinero a través de esos videos. No todos, claro está. Alabado sea el Señor, pero he encontrado otra forma de ganar mucho dinero. No dinero, mucho dinero. Y no estamos hablando de miles y también de millones al año. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos rechazado todas esas ofertas y solamente lo que le pedimos es que los compartan para que el mensaje y el estudio pueda seguir llegando en este tiempo que tanta falta hace. Nos preparamos para orar y le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes. Invite a otros también a entrar en el programa. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos, te glorificamos en esta hora. A ti damos toda la gloria, damos toda la honra y toda alabanza a ti, Señor. Gracias te damos por esta bendición que tú nos has dado de una vez más poder estar con nuestros hermanos, poder estar con ellos, compartir tu palabra, Señor, que ha sido de bendición para mi vida. Estas enseñanzas que me han traído crecimiento espiritual, Señor, me han ayudado a fortalecer mi fe, a creer cada día más, Señor amado, en tu existencia, en tu palabra y en tus promesas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora. Te los presento, Señor, y los que van a ver este video más tarde, para que tú en esta hora, Señor, contestes sus peticiones. Cada petición, Señor, contestada, sea de bendición y edificación para sus vidas, que les ayude en su crecimiento espiritual, más confianza en ti, le ayude a fortalecer su fe, Padre bueno. Bendícelos en esta hora, a ellos y su familia, Padre bueno. Estas peticiones contestadas sean de edificación para ellos, Padre bueno. Así también todos aquellos que están enfermos, incluyendo a nosotros también, Padre bueno, Señor, recuerda que tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las sanidades, con las señales que le seguían. Aquí se ha predicado nuevamente tu palabra. No ha sido invento de hombre, tu palabra. Señor, confirma tu palabra en esta hora con milagros, con sanidades, con prodigios, con señales. Señor, para tu gloria. Y miren que esta hora, Señor, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están en depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten y se quiten la vida o maten a otras personas. Tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y en esta noche también nosotros echamos fuera por esa palabra, con la autoridad de esa palabra los echamos fuera de esas mentes
de esos cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y por tu palabra, ellos reciben paz en esta hora. Tu palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recibe ahora la paz de Cristo en la mente, en el espíritu, en el cuerpo para tu gloria, Señor. Aquellos, Padre bueno, que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian contigo, perdónalos, restáuralos, conviértelo en testigos poderosos de tu palabra. Aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Padre, que ya no se habla del bautismo, no se habla del Espíritu Santo, no se habla del arrebatamiento de la iglesia. Señor, por eso algunos todavía no lo han recibido. Desconocen que hay un bautismo, Padre bueno, para llenarlos de tu poder, para testificar con confianza tu palabra. Señor, en esta hora, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego en esta hora y se mete en esos cuerpos y quema y transforma y regenera. Produce nuevo nacimiento espiritual, transformación en ellos, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y mi amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Apúntelo bien, hora de Puerto Rico. Seguimos con el Éxodo. Alabado sea el Señor, capítulo 2. Y seguimos en el versículo 11 para la gloria del Señor. Recuérdese también que estamos todos los jueves, la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardín de Palmarejo, que pastorea hermana Aleja Plaza. Y estamos todos los jueves desde las 6 de la tarde en la enseñanza de la palabra del Señor. Les invitamos para que esté con nosotros, traiga su Biblia, su mascarilla, el deseo de aprender. No tiene que pagar ninguna cuota, ni tampoco tiene que venir con uniforme. Le invitamos para que esté con nosotros. Y también, mi amado hermano, recuérdese el próximo sábado 19, este sábado no, el próximo sábado 19, nuestro retiro en la iglesia, retiro que es tan glorioso, donde Dios está glorificando grandemente. Desde las 6 de la mañana estamos los tercer sábado de cada mes en oración, ayuno y adoración. Iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardines Palmarejo, en Canóvana, que pastora hermana Aleja Plaza. Espero el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.